Buenos días. Vamos a continuar con lo que estamos desarrollando en la escuela activa. Vamos a dar finalización del tema. Tenemos entonces acá, dice en suma, se trata entonces de la teoría pedagógica que considera que lo importante no es aprender, sino aprender a aprender. Esto ayer habíamos dicho, ¿verdad? Que nosotros vamos a dar todas las facilidades para que el niño pueda comprender en todo momento, no solamente, ¿verdad? Les decía memorizar las tablas, los números, las sumas, las letras, sino que realmente encuentre él una forma de poder aprender. Entonces, acá dice para funcionar de acuerdo con la concepción de arriba expuesta. Obviamente, la organización escolar debía pasar por una reformulación. Acá nosotros, por ejemplo, les decía también el día de ayer, nosotros teníamos unas guías curriculares, teníamos unas mallas curriculares totalmente distintas de las que hoy en día se encuentran. Hoy, ¿verdad? Le facilita el campo laboral a todo docente lo que es el CNB. Ahí nos muestra, por ejemplo, ya en parte la competencia, el indicador de logro, nos muestra también lo que es la dosificación de contenidos, entre otros elementos. Y ahí automáticamente, ¿verdad? Nosotros solo tenemos que ir a aplicar y ir adecuando actividades de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, ya no era como antes. Les vuelvo a repetir, antes se podía observar, ¿verdad? Que habían docentes que tenían su cuaderno de apuntes y ahí esos apuntes les servían para toda la vida. El mismo cuaderno que utilizaban hace 10 años era el que seguían utilizando 20 después, ¿verdad? Entonces, sobre ello es que se establece, ¿verdad? El rompimiento de esa otra escuela tradicional. Busca que los maestros, dice, dominaban las grandes áreas del conocimiento, capaces de colocar a los alumnos en contacto con grandes textos, que eran tomados como modelos a ser imitados progresivamente, asimilados por los alumnos. La escuela debería agrupar a los alumnos según las áreas de intereses asignados en su actividad libre. Y por ello es que en algunos establecimientos se desarrolla mucho, ¿verdad? Esos espacios que están, por ejemplo, en algunas áreas técnicas. Hay algunos talleres, ¿verdad? Por ejemplo, de carpintería, electricidad, cocina, entre otros, que a veces son actividades libres que le permiten al estudiante incorporarse. Eso regularmente se tenía, por ejemplo, en lugares técnicos y por eso es que en su mayoría, ¿verdad? Algunos buscan ese tipo de establecimiento. Pero considerando, ¿verdad? Que les decía yo la vez anterior, no vamos a querer nosotros cubrir muchas cosas cuando en realidad en la práctica real pues no hay tiempo para llevarlo a hacer. Entonces hay que ir dosificando y lo que se busca solamente es que el profesor sea el que estimule, el que oriente ese aprendizaje y que si al niño le gusta, por ejemplo, no sé, cocinar, pintar y cuestiones como esas, pues que lo estimulemos a que lo pueda hacer, ¿verdad? Como una parte recreativa en casa. No lo podemos establecer como parte, ¿verdad? De la situación de formación, porque en este caso entonces se interrumpe, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tendríamos que dedicarle? Imagínense que hubieran estos espacios abiertos para desarrollarlo. Tendríamos que dedicar 3 mañanas, ¿verdad? Para que ellos tuvieran y pudieran desarrollar estos aspectos técnicos, pero es necesario que nosotros cubramos otras áreas. Por lo tanto, pues se les estimula a los jóvenes y yo siempre se los he dicho, aquel que le gusta nadar, que lo haga, ¿verdad? Muy bien puede ir a práctica de natación tipo 4 o 5 de la mañana, regresar, tomar su ducha, ¿verdad? Y luego desayunar y dirigirse a sus clases. Eso lo podemos hacer. Lo podemos trabajar, ¿verdad? También en horario de la tarde si nosotros estudiamos en la mañana. Entonces, esas cosas, esas cuestiones son las que nosotros estimulamos, pero eso por el momento tendría que estar fuera de la educación. Acá dice que está dentro y que tiene que estar incorporado dentro de esta actividad.
Por eso es que ellos llaman que es una escuela activa, ¿verdad? Porque va a cubrir todas esas áreas. Dice también, el tipo de escuela antes descrito no consiguió alterar significativamente un panorama organizado de los sistemas escolares. ¿Por qué no se alcanza esta parte? Porque les decía, no podemos cubrir todas esas áreas. Es imposible, el tiempo no lo permite. Realmente pues tenemos nuestra guía, tenemos nuestro CNB, del cual nosotros, aunque dosifiquemos, pues hay cosas que nosotros vamos a darle mayor énfasis y otras que solamente las vemos así de paso. Pero entonces acá es donde no se puede establecer esa parte que nos pide la escuela nueva o la escuela activa. Por lo tanto, estas escuelas experimentales o como núcleos, como pocos comunes, como poco común, pues definitivamente deben de estar también equipadas con todos los elementos que me está solicitando. Por eso era que les decía, hay muchas personas en otros países que esas escuelas se les llama experimentales. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos son escuelas a las cuales asisten solamente por cupo limitado, en donde tienen que pasar un proceso. Son escuelas estatales, sí, es decir, públicas, pero necesitan pasar un proceso para poder acceder porque no reciben a todas las personas. El cupo es muy limitado, las instalaciones son muy hermosas, pero solamente acceden a aquellos, ¿verdad?, que cumplan los estándares y vuelven otra vez ellos a establecer esa parte de marginalidad, ¿verdad? O sea, quien no cumpla ese estándar, pues que se vaya a una escuela normal, ¿verdad? Acá en Quetzaltenango tenemos dos, está la escuela experimental Gabriel Arriola Porres y está también el Instituto Experimental Werner Ovalle. Entonces, ¿qué pasa con esos dos? Es la parte que les hago saber. En este caso, ¿verdad? Tienen esas áreas técnicas que las han introducido dentro de la formación del estudiante. Y también, ¿verdad? Pues definitivamente ahí ingresan solamente por cupo, por evaluaciones de admisión. Quien no cumpla con los estándares no puede acceder a ese tipo de escuela. Por lo tanto, volvemos otra vez a esa parte, a la marginalidad, ¿verdad? La separación, al rechazo, al distanciamiento, al no poder involucrarlo dentro de estos grupos como tal. Se ve entonces, dice, paradójicamente, en lugar de resolver un problema de marginalidad, que la escuela nueva lo agrava. Es decir, que en vez de que vayamos a incorporar a más personas, seguimos rechazando a ellas, ¿verdad? Tendría que ser a la inversa, que todo aquel, ¿verdad?, que tenga un coeficiente bajo o que aquella persona que le cueste realmente estudiar, tendría que ir a esas escuelas, ¿verdad?, para cambiar esa modalidad, para que le enseñen realmente a aprender y entonces así poder equilibrar, ¿verdad?, esa situación. Y no es al contrario, solo el que cumple los estándares es el que puede acceder a estos espacios. Acá entonces dice, al mismo tiempo, una doble función, el mantener la expansión de las escuelas dentro de los límites soportables por los intereses dominantes y el desarrollo de un tipo de enseñanza adecuado a esos intereses. Es decir, que el que sabe, el que está bien, pues lo vamos a formar todavía mejor, ¿verdad? Va a tener otras capacidades, otras destrezas, otras habilidades. Mientras que el que no pudo acceder, ¿verdad? Se va a quedar en la escuela tradicional. Entonces ahí es donde crea esa situación de desequilibrio. Por ende, es que buscan que todas las escuelas tendrían que transformarse, ¿verdad? Y volverse escuelas nuevas o escuelas activas. En la mayoría de los países, los sistemas de enseñanza comenzaron a adquirir una fisonomía más nítida en el siglo actual. Es decir, ya en nuestros tiempos, pues todas las escuelas, ¿verdad? Buscan esa parte de escuela nueva. Aquí, dentro de las escuelas nuevas, vamos a establecer, ¿verdad?, que también lo que se busca es desarrollar, pues, una parte práctica dentro de la formación, en este caso,
diversificada, no tanto enfocada en el básico, ¿verdad? Como tendría que ser, sino, por ejemplo, en la formación de diversificado, como la de ustedes, pues se busca, ¿verdad?, establecer parámetros de práctica que se tengan y ese es un claro ejemplo, ¿verdad? La práctica que ustedes están finalizando. Por ejemplo, esto es en el área de docencia. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, desde el área de computación y mantenimiento o reparación de dispositivos, pues ellos llevan un taller en donde ellos van a desarmar, van a observar, van a explorar, ¿verdad? Si fuera en la carrera de diseño gráfico, pues también llevan taller, ¿verdad? Ven fotografía, ven este diseño de interiores, diseño digital, etcétera, y todo lo que comprenda, ¿verdad? De esa situación. Si vamos a la carrera de derecho, pues se empapan, ¿verdad? Con respecto a todas las leyes, a todas las normativas y como su nombre lo indica, es que van y desarrollan, ¿verdad? Un proceso que les permita tener una visión de las prácticas que se establecen dentro de su campo. Acá entonces, estas formas de cómo establecerlo, pues implantan o crean un pensamiento pedagógico distinto de lo que nosotros veníamos desarrollando. Y hoy en día esa parte pues se busca desarrollarla desde la etapa inicial. Les decía entonces, nosotros qué vamos a hacer? Vamos a preparar a nuestros estudiantes, a estimularlos desde pequeños para generar esos aspectos. Ya no voy a esperar yo hasta que lleguen al diversificado, ¿verdad? Para que puedan comprender estas situaciones, sino desde un inicio voy a comenzar a poder estimular a que los niños hagan, desarrollen y puedan llegar pues a este feliz término, ¿verdad? En donde ellos ya no necesariamente necesiten, ¿verdad?, ser guiados en todo momento y en todo el proceso, sino que ellos sean partícipes de ese desarrollo. Y nuevamente, un desarrollo en conjunto de todas las otras teorías que nosotros hemos visto que puedan participar, ¿verdad?, en la construcción de su conocimiento. Y ya dijimos, ¿verdad?, que nosotros guiamos esa construcción, que ellos tengan una forma cognitiva de poderlo establecer y retener, es decir, que asimilen y puedan retener la información, ¿verdad? Y eso conlleva pues muchas habilidades, ya dijimos que conlleva analizar, describir, seleccionar, discriminar, ir de lo deductivo a lo inductivo, de lo inductivo a lo deductivo, de lo general a lo específico, a la inversa, y tener todo un proceso que le permita al niño aprender realmente los contenidos, los conceptos y las formas que se puede establecer un tema. Eso es la escuela activa. ¿Alguna duda al respecto? No, señor, todo claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esto estamos nosotros prácticamente finalizando el tema. El fin primordial, vuelvo a repetirles y otra vez, ¿verdad? Mencionar esa parte que les decía. No es que memoricemos todo, es que interpretemos el funcionamiento que tiene ya en una vida real todos estos elementos. Porque quién no sueña, ¿verdad?, con tener una escuela activa, definitivamente. Ustedes como estudiantes sueñan tener esa escuela activa y también ya en una posición, ¿verdad?, de trabajadores, pues sueñan tener esa escuela. Lamentablemente, para poder acceder a ellas es un costo muy grande y por eso es que muchos, ¿verdad? Ya no continúan con este tipo de proyectos. Hay personas que lo han querido implementar, pero realmente sostenerlas como empresa es un poco difícil. Y por eso les decía en Quetzaltenango, dentro del sector público solamente está esta lo que corresponde a estas dos instituciones que son, que su nombre así es, Instituto Experimental. Y luego, pues todos, ¿verdad? Son institutos normales. Y si vamos a, por ejemplo, instituciones privadas, no hay ninguna. Hay algunas que, por ejemplo, de las instituciones privadas lo que hacen es que tratan de fortalecer, pero en el área de diversificado. Luego en otras áreas no cumplen esos estándares. Y luego
para la formación de personas ya adultas, por ejemplo, en un área técnica. Está INTECAP, ¿verdad? Pero y ese ya es específicamente otro tipo de formación que no puede ser una escuela activa porque no nos permite avanzar con una formación normal, llamémoslo así, sino solamente es técnica. Porque usted puede sacar una carrera, por ejemplo, en INTECAP, pero en este caso ese diploma no está avalado por el Ministerio de Educación como para que usted pueda acceder a la universidad. Entonces solo es así, tal cual, una formación técnica. Muy bien, voy a dejar estos minutos que nos restan para que puedan desarrollar, por favor, su resumen y con esto concluimos el tema de la semana. Trabajen y cualquier situación me la pueden hacer
Que tengan una bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde.